maravilla. Y ¿cuáles son los recuerdos más vivos, en todo caso, que tienes de tu infancia? ¿sabes lo que pasa? Que los recuerdos los tengo a través de fotografías. Digamos que de mi infancia recuerdo muy poco, pero cuando he hecho mis álbumes de fotos he visto episodios de mi infancia y entonces me han recordado cosas. ¿Tenías la sensación de vivir, en todo caso, en un mundo aparte? ¿O has comprendido luego que vivías en un mundo aparte? No, eso lo he comprendido luego. Pero lo has comprendido, ¿no? Oye, hay una serie de momentos de tu infancia. Tú dices que tú tienes tu memoria a través de fotos. Yo te voy a ayudar, porque hay una serie de momentos filmados de tu infancia y de tu adolescencia que vamos a ver inmediatamente. Míralos. ¿Qué te parece, Carmen? Estoy muy emocionada de ver todas estas imágenes. Bueno, antes de nada, Mercedes, quiero darte las gracias por haberme invitado a este programa. Pero bueno, Carmen, con gente como son don Emilio y Mario. Bueno, no solamente te voy a decir que estoy muy nerviosa, pero aparte de eso, ¿qué quieres que te diga? Después de oír hablar a don Emilio, después de haber estado fascinada viendo a Mario Vargas Llosa, ¿no? Yo, la verdad, no sé qué voy a decirte. Pues tú contéstame a mis preguntas y me harás la mujer más feliz de la Tierra. La que te tengo que agradecer que estés aquí. Es lo que voy a intentar. Yo a ti. ¿Te has visto de Fallera? Bueno, ¿qué querías decirme? No, quería, porque luego se me olvidan las cosas que quiero preguntar y además luego me vas a preguntar tú y no voy a poder yo preguntar nada. Ah, sí, pregunta. No, me encantaría hacerle una pregunta a Mario, porque tengo niños pequeños, entonces he oído una frase maravillosa que ha dicho, y es que aprendió a leer. A mí me gustaría que me dijera cómo se aprende a leer. Bueno, yo aprendí a leer muy niño, y me parece que era un niño sumamente malcriado, entonces mi madre me llevó al colegio muy pronto, y la lectura fue santo remedio, es decir, los libros para mí realmente fueron algo tan maravilloso, ¿no? Yo ando repitiendo por el mundo esto, es decir, la lectura no es una fuente de conocimiento, bueno, también, pero no importa nada eso. La lectura es un placer insuperable. No hay ningún placer que pueda dar realmente tanta satisfacción, durar tanto, enriquecer tanto la vida de una persona como la lectura. Que tus hijos me crean porque es la pura verdad. Creo que nada los va a enriquecer tanto como leer. Carmen, tú por ejemplo te referías, porque es curioso, porque yo ayer estuve con Mario en el hotel un momento antes, cuando él llegó del aeropuerto, y le dije, oye Mario, ¿podríamos hablar en el programa de cómo se debe uno acercar a la literatura? Es decir, ¿cuál es el camino correcto para no
aburrirse. ¿Te acuerdas que lo hablábamos, no? Parece que no ha empezar habido... por los clásicos. Yo le decía, pero tienes que ser muy concreto, porque ¿cuáles son esas novelas que hacen que uno se acabe enamorando? ¿Cuál es la manera de que un niño acabe amando verdaderamente al leer, ¿no? Entonces me hace gracia que hayas hecho tú esta pregunta. Esa es mi pregunta, porque a mí me encantaría, tengo a mi hijo que me está viendo, me gustaría que oyera a Mario. ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años. Que lea Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros. Sí, eso es... Y me gustaría que iniciación. Mi hija, le quedan todavía muchos años, pero los años pasan tan rápidos, me gustaría que tuviera ese gusto por la lectura. Tú hablas de una forma de la literatura, Mario, que yo de verdad comprendo esto que está diciendo. Es fascinante. Bueno, volvemos a tus imágenes. Te hemos visto de fallera. Mucho menos interesante. ¿Lo pasabas fatal? No seas pesada. ¿Lo pasabas fatal cuando te hacían reina de las fiestas o lo pasabas estupendamente? No, lo pasaba muy mal. Porque yo soy una persona tímida y todas esas cosas no me gustaban nada, pero era como ir al colegio, lo tenía que hacer, al menos eso creía, y entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Iba. Hay un momento cuando haces la primera comunión que te metes con las manos hacia abajo. Sí, debería querer esconder, no sé muy bien ese gesto lo que significaba, Ya. Pero indudablemente quería desaparecer. Pues hija mía, has tenido una cruz buena toda tu vida, ¿eh? Porque si has sido tímida, te querías desaparecer y estabas siempre en el candelero... Y sobre todo estoy en el programa. Y dale, ojalá al final me digas, estoy contenta de haber estado en el programa. Eso estoy encantada. Oye, ¿recuerdas haber visto en tu casa, mejor dicho, fuera de tu casa, algún signo distinto de lo que vivías en tu casa, de lo que te contaban de la vida en tu casa? Nos ha pasado a todos, pero quizá a ti todavía más. No, yo creo que sé a lo que te refieres. Yo entonces vivía como cualquier persona normal, aunque en el fondo pues siempre pues, me hubiera gustado estar con amigos sin tener que estar con policías, pero como eso lo he conocido desde el principio, pues pensé que era lo lógico, ¿no? Y entonces pues tampoco eran unas cosas que me importaran tanto. ¿Cómo recuerdas a tu padre en aquellos años? Ahí le tenemos, mira qué foto, tú bailando con tu padre, ¿cómo le recuerdas? Bueno, era una persona que tiene un corazón tremendo y un carácter tremendo también. Ah, sí, es un carácter insoportable, pero todos somos insoportables en mi familia. ¿Tú llegaste a ir a la universidad y más tarde con los años o no te dio tiempo? No es que no me diera tiempo. Me hubiera encantado ir a la universidad, pero lo mismo que le preguntaba a Mario cómo se tiene el gusto para la lectura, que yo lo he conocido muy tarde, me hubiera gustado tener el gusto para el estudio. Ya. ¿Hubo algún capricho a lo largo de esos años? Esa niña bonita, la nieta mayor del general Franco, ¿hubo algún capricho que no te dieron? El ser quizá como cualquier persona, ¿no? Pero eso no es un capricho, eso es una necesidad para seguir viviendo. No, yo he seguido viviendo a pesar de todo. Pero has tenido que romper bastantes cosas para poder llegar a eso. Bueno, son circunstancias. ¿Qué era un comunista, Carmen, para ti en esos años? En realidad nosotros... Por ejemplo, para ti, ¿un rojo significaba algo? No sé qué decirte. Dime lo que significaba, si es que significaba algo. Bueno, oíamos hablar de rojos, pero como oíamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? ¿Pero como algo negativo? Sí, quizás sí. Y comunista, concretamente, menos quizá que rojos, ¿no? Bueno, significaban lo mismo para mí, ¿no? Pero era un tipo de... Es decir, ¿eran unas personas de las que tú en casa oías hablar? Porque a mí... No, en mi casa nunca. Nunca oías hablar. No. Y entonces, por ejemplo, tú, pasan los años, y en este momento, bueno, has luchado por tu libertad, eso no hay la menor duda. ¿Has comprendido quizá ahora mejor a la gente que luchaba por la libertad en España? Incluso yo te preguntaría si te cabe en la cabeza desde ahora que hubiera gente en la cárcel en España porque no tenían las mismas ideas que el régimen. Bueno, esas son cosas que yo en mi casa no las oía, ¿no? Pero eso ocurre en todos los regímenes, ¿no? No, bueno, sí, no en todos. No en todos. Entonces, tú desde ahora, si ahora te dicen, bueno, pues fulano estaba en la cárcel por su ideología, ¿eso te cabe en la cabeza? Yo soy una persona que creo ser una demócrata, ¿no? Y creo que cada persona tiene derecho a tener su opinión. Entonces, yo creo que Mario te ha respondido mucho mejor a esa pregunta que yo, pero creo que los dos estamos un poco con las mismas ideas. ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza de tu abuelo?
Así rápido, flash. Quizá después de comer o después de cenar, cuando tomaba café en aquel especie de salón amarillo donde íbamos. ¿En el Pardo? En el Pardo. ¿Esa es la imagen que tienes de él? Sí. Me dices la primera imagen. Sí. ¿Recuerdas algún consejo que te dio? Consejos. Me acuerdo que una vez llegamos a comer y me dijo que cómo nos atrevíamos a salir con esas faldas. Y llevamos unas faldas muy normales, pero debía ser la época de la minifalda y eran más cortas. Oye, ¿es cierto esa historia que se cuenta de que en el Pardo se comía fatal? Ah, sí. Eso es totalmente cierto. ¿Ah, sí? No quiero decir eso para los pobres cocineros, pero yo creo que no tenían ni idea de cocina. ¿Pero que eran guardias civiles? ¿O qué? Eran guardias civiles. Pobres guardias civiles cocinando, ¿no? Bueno, es que se vivía como si fuera un cuartel en el Pardo. Bueno, mi abuela era una persona muy austera. Y entonces, pues, creo que lo que menos le importaba era el comer bien. ¿Y a vosotros? Mi abuela no comía, nosotros nos teníamos que aguantar. ¿Pero qué comíais, por ejemplo? ¿Qué es lo que era tan desastroso? Mira, para cenar te puedo decir que tengo grabada esa frase, sopa, verdura y pescado. Pero eran una sopa, una verdura y un pescado incomibles. Espero que los cocineros no me estén oyendo. Y si te están oyendo, ellos a lo mejor son los primeros que te entienden. Don Emilio, ha dicho Carmen que su abuelo era un hombre muy austero. Eso se conoce. ¿Usted le llegó a conocer a Franco? Le visité 2 veces. Pero fueron unas visitas de esas naturales, pero no tuve un trato especial. ¿Y cómo lo recuerda? Bueno, yo lo que recuerdo, en fin, que creo que lo recuerdan todos los españoles como cosa importante, es el aumento del nivel de vida que se produjo entre los años 50 y tantos y los años 70 y tantos. Eso es un reconocimiento que desde luego es una realidad. Te quiere decir que, bueno, puede haber dudas en muchas otras cosas, pero es evidente que España... Las razones podríamos llegar a discutirlas, ¿no? Quién tuvo o quién no puso sobre la mesa las posibilidades de que eso ocurriera, pero eso fue un hecho, no hay la menor duda. Oye, ¿cuándo estuviste en el Pardo por última vez? Cuando mi abuela se fue del Pardo. ¿Y no has vuelto? No, no he vuelto. Y me encantaría volver. ¿Ah, sí? Para ver cómo está aquello. Piensa que yo he vivido toda mi infancia allí, entonces me gustaría pasar como volver a entrar en una película, ¿no? ¿Y cómo lo recuerdas? Mira, te voy a decir una cosa, me acuerdo de un dormitorio, que era el mío, era creo donde estuvo Eva Perón una vez durmiendo, y me acuerdo que tenía 2 tiépolos, 2 cuadros maravillosos, y siempre me impresionaban que siempre me miraban. Ese es el recuerdo que tengo más del Pardo. Un psicoanalista se estará poniendo las botas, ¿eh? Entre las imágenes que hemos pasado y estas cosas que dices. Oye, hablando, digamos, de cosas un poco más serias, ¿te contaron que tu abuelo había ganado una guerra? ¿Él hablaba de la guerra en casa? No, él no hablaba nunca de eso, pero eso forma parte de la historia. Pero te estoy preguntando a ti, es decir, si a ti te contaron eso. Eran cosas que se sabían, a mí no me las contaban. Eran cosas que se sabían y de las cuales él, como dices, no hablaba. No, nunca. Él hablaba muy pocas veces y generalmente lo que más hacía era preguntarnos a nosotros qué hacíamos por nuestros estudios, por nuestros gustos. Pero de política no se hablaba en casa. Jamás. Oye, tú en todo caso has vivido un lado de la historia de España. ¿Te has interesado por conocer el otro lado de la moneda con los años? Sí, ahora es un tema que nunca se llega a conocer todo lo que uno quiere conocer, pero es un tema que evidentemente es interesante para cualquier español. ¿Te parece correcto el comportamiento del pueblo español con la figura de tu abuelo después de su muerte? ¿Crees que tu familia puede quejarse por el trato recibido después de la muerte del general Franco? ¿Qué trato? ¿El trato que ha recibido público? Yo creo que la figura de mi abuelo se ha respetado y mi abuela creo que ha seguido viviendo igual. Es que no todos los miembros de tu familia piensan igual. ¿Por quién te refieres? ¿A tu padre, por ejemplo? Bueno, mi padre ya le conoces. No, algunas no veces, conozco. bueno, es una persona un poco exagerada, ¿no? Pero hay que perdonarle muchas cosas porque lo que él tiene es un corazón muy grande. ¿Cómo juzgas tú la transición, Carmen? Creo que el pueblo español ha demostrado una madurez política impresionante y
Como española. Como española. Se te- Hablo hasta mal mi propia lengua, que ¿Y eso? espanto. ¿Y eso? No lo sé, porque yo creo que ahora como hablo casi siempre en francés, ¿Y no te cansas de hablar francés? no me he acostumbrado. ¿Incluso puedes llegar a soñar en francés ya? Creo que pienso en francés. Dios mío de mi vida, los que te oigan. Carmen Martínez Bordiú perdiendo la lengua española. Piensa que llevo... No quiero perderla, pero llevo 9 años viviendo allí. Tengo un marido francés, tengo una hija francesa y cuando venga a España vengo muy rápido. Claro. Oye, estabas en Francia cuando el golpe del 23 de febrero. A lo mejor lo viste en televisión. ¿Cuál es la primera impresión que tuviste? ¿Te avergonzó? Es que al principio pensé que era de broma, cuando vi esas imágenes en la televisión y luego me dijeron, ¿has visto lo que ha ocurrido en España? Entonces siempre... Y luego vi pues que no, que no era de broma. ¿Y qué pasó por tu cabeza? ¿Te dio miedo? ¿Te avergonzó? No, yo dije, realmente lo que ocurre en España es diferente de lo que ocurre en cualquier país. Oye, ¿es cierto que has sido siempre la nieta preferida de tu abuela? Ella te ha entendido, ahí la tenemos, tu abuela, tu madre y tú, las 3 Cármenes. Ella, doña Carmen, ¿te ha entendido siempre y te ha apoyado más que otras personas? Ella lo que ha hecho yo creo que es quererme muchísimo y precisamente por eso yo creo que ella actuaba como una abuela, ¿no? Pero no era una persona de dar consejos ni de decir cosas. Yo he vivido, antes de vivir en el extranjero, he estado estudiando fuera y entonces siempre que venía a ella le hacía tanta ilusión que la verdad era lo único que me hablaba, que estuviera allí, que la acompañara, que estuviera con ella. Y ahora, en los últimos años, quizás la has necesitado más, ella ha estado siempre contigo, ¿no? Siempre conmigo. ¿Nunca te ha preguntado más allá de lo que tú podías contestar? No. Eso es muy bonito, porque no hay nada más bonito que le quieran a uno, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Ahí está, por encima de todo. ¿Tienes la sensación de haber escandalizado a alguna persona en España con, bueno, con la vida que tú has escogido? Por supuesto, las sensibilidades de cada persona son distintas, entonces es muy posible que haya habido mucha gente que no les haya parecido bien ciertas determinaciones que he tomado en mi vida, pero yo creo que solamente yo puedo saber el por qué las he tomado, ¿no? Por supuesto. Tú fuiste consciente al casarte con Alfonso de Borbón de que, esa boda, como se comentó, como recuerdas que se comentó, formara parte de un plan futuro en el cual él podría llegar a ser el rey de España y tú, por lo tanto, su mujer, la reina? No, pero vamos, es que es como de risa. Yo creo que el que pensara realmente eso conocía poco al abuelo. ¿Por qué dices eso? Porque no creo que nunca hubiera querido favorecer a uno de sus nietos. Pues se dijo mucho. Bueno, lo que se dice. ¿Era una forma de hacer de una nieta suya una reina? Fíjate, parece de broma la pregunta que me dices, Mercedes. Bueno, pues sí, ahí está, en las hemerotecas lo puedes encontrar, ¿no? En todo caso, vamos a recordar unas imágenes. Antes recordábamos tu infancia y tu adolescencia, vamos a recordar ahora su petición, la petición de mano y su boda.
La música no se oía muy bien, pero las imágenes son muy elocuentes. Tú viendo estas imágenes, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál es el recuerdo que tienes de ese día? Que prefiero ver las primeras. ¿Prefieres ver las de la infancia y la adolescencia? Está clarísimo. ¿Es cierto que tu abuelo lloró el día de tu boda? Sí, es cierto. ¿Y cómo es eso? Pensar en... ¿Sabes una cosa? Que también lloró el día de mi nacimiento. También lloró el día de Sí. tu nacimiento. Has hecho llorar a tu abuelo, cosa que no era fácil, ¿eh? ¿Te hubieras podido separar si él no hubiera muerto? Eso es una pregunta que siempre me he preguntado. ¿Y qué te has contestado? Que no lo sé, que él ya había muerto y que yo me he separado. ¿Pero esperaste a hacerlo cuando él murió o no? No. Lo hiciste cuando llegó el esas momento. Exacto. ¿Quién te ayudó más una vez tomada la decisión de separarte? ¿En qué sentido? En el sentido humano, Carmen, en el sentido de tenerte cerca, de entenderte, de apoyarte, de ayudarte. Yo creo que todo el mundo, toda la gente que me quería, que estaba a mi lado. Toda la gente que te quería, ¿todo el mundo te quería? ¿Los que tú pensabas que te querían, te quisieron todos? Sí, yo creo que sí. ¿No te decepcionó nadie? Decepciones te llevas siempre un poco en la vida, ¿no? Pero yo he intentado siempre ir adelante. Lo que es cierto es que se dijeron muchas cosas para provocarte. Se hizo, en un cierto modo, se te hizo pasar como la mala de la película, ¿no? Tú callabas y en ese momento ya ese silencio fue muy valorado. ¿Costaba mucho callar? Creí que mi mejor arma era el silencio y por eso fue por lo que dije, bueno, la vida después dirá. ¿Qué supuso separarte de tus hijos? Para mí eso fue lo más duro. Creo que para cualquier madre, y quizá yo en aquel entonces era muy joven, no sabía realmente el significado que puedan ser unos hijos. Luego, desgraciadamente, como todo el mundo sabe, perdí uno, ahora tengo una niña y sé lo que es los hijos, he aprendido lo que son los hijos quizá a los 35 años. ¿Lo has aprendido y qué son? Explícame. Tú le preguntabas antes a Mario y me gustaría tanto que me explicaras eso. ¿Por qué has aprendido a los 35 años? Es la edad que tienes ahora, 35 años, ¿no? Quiero decirte, bueno, vamos a esperar verás, vamos por partes, porque ese es un tema muy importante para un poquito más adelante. Porque da la sensación de que tu vida es antes y después de Jean-Marie Rossi. ¿Es cierto eso? Digamos que fue un momento, Jean-Marie, si quieres, significó la ruptura con un pasado, ¿no? No fue una cosa pensada, fueron las circunstancias de aquellos momentos. Y efectivamente mi vida, desde que me marché a vivir fuera de España, ha sido muy distinta a la que llevaba aquí. Esa historia con Jean-Marie fue lo que se entiende por un auténtico flechazo irresistible. ¿Tú qué crees? Hombre, yo la verdad es que te envidio muchísimo, porque claro, esos flechazos a estas alturas son fantásticos, ¿no? ¿Eso fue lo que pasó? Pues al parecer sí. Pero bueno, ¿y un hombre 30 años mayor que tú? ¿Qué fue lo que viste? No, 20 años. 20. Ah, yo creí que eran 30, perdón. Siempre me han perdón. gustado un poco mayores. Perdón por el error. 20. ¿Siempre te han gustado mayores? Sí, sí. ¿Y por qué? No lo sé. No lo sé por qué. No será porque Es un hecho. necesitas protección, ¿no? Porque A lo no mejor, se te nota. A lo mejor. Antes decías que estabas prácticamente... Hablabas tanto en francés que ya casi soñabas en francés, ¿no? Por cierto, hay una pregunta muy indiscreta que he leído en muchos sitios y que yo voy a repetir y es la siguiente. ¿Tú te casarías por la iglesia, Carmen? Yo ahora no me voy a casar por la iglesia porque para empezar el que tendría que anularse es mi marido. ¿Es cierto que tuviste problemas con la jerarquía eclesiástica en un momento dado de tu vida, concretamente el día de la primera comunión de tus hijos? Bueno, no voy a negar un hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntamelo de verdad. Bueno, yo creo que no es lo que más va a divertir a los telespectadores. No, si no se trata de divertir, se trata de entenderte mejor. ¿Qué fue lo que pasó? No, el día de la primera comunión de mis hijos no me dieron la comunión. ¿Te negaron la comunión? Sí, me negaron la comunión. ¿Quién te negó la comunión? Don Marcelo. ¿Martín? ¿González? ¿Don Marcelo González? Y razonando, o sea, ¿con qué argumentos? Bueno, yo creo que es un tema que si no me la dio fue porque no debía de merecérmelo, no lo sé. No seas, no quieras irte tan deprisa. ¿Por qué? ¿Qué argumentos dio para negarte a ti? Una mujer que iba queriendo comulgar. ¿Quién es nadie para negar una comunión? ¿Qué argumentos dio? No, él
insistió en que la vida que yo llevaba era de escándalo. Y entonces, pues... ¿Pero tú crees que debemos insistir sobre este hecho? A mí me impresiona muchísimo porque me parece una injusticia feroz, por eso decía. Y creo que gracias a Dios en España estas cosas van pasando cada vez menos, ¿no? A mí me parece tremendo. En todo caso, yo te decía antes que has hablado de la muerte de tu hijo, ¿no? Esos son unos momentos durísimos para ti. Tu hijo Fran, muerto en accidente de coche, hizo de ti otra persona, has dicho, en algún momento. ¿Cómo explicarías ese doloroso cambio? Bueno, yo creo que la muerte de un hijo solamente lo puede entender el que realmente lo ha padecido. Habrá mucha gente que piense que cómo después de una cosa tan espantosa, tan antinatural, ¿no? Porque tú piensas que tus padres deben morir antes, pero ir al entierro de tu hijo es una cosa que yo creo que nadie se puede imaginar, ¿no? Entonces... para mí, no sé, yo creo que la vida es muy fuerte. Quizá este hecho me haya enseñado a vivir, pero yo no vivo igual. ¿Eres otra persona? Ah, totalmente. Es como si te cortan un brazo. Puedes seguir viviendo igual, pero no eres lo mismo, ¿no? Incluso has dicho, tengo miedos nuevos, angustias nuevas. Sí. Pienso en la muerte, cosa que antes no hacía. En el fondo ese debe ser una especie de inconsciencia, ¿no? Yo antes la muerte no era un tema que me preocupara. Y ahora pues pienso más en la muerte. Quizá por eso, debe ser por el hecho de haber perdido a Fran. Tu imagen, aquellos días, fue una imagen, aquí te tenemos, es una imagen impresionante, una imagen que fue comentada y valorada por su serenidad, por tu serenidad y tu discreción. Estás al lado de tu abuela, de tu hermano Cristóbal. Una imagen que seguramente... ustedes, señores telespectadores, no olvidarán, porque, bueno, ahí quedó grabada, con su abrigo, con sus gafas. ¿Fue casi inaguantable mantener la entereza, Carmen, en esos momentos? Uno está en un estado que no se puede explicar lo que es, ¿no? Pero encuentro que muchas veces en público no puedes ser lo que tú eres. Yo luego, pues por supuesto, en casa no estaba así. Pero creo que debía un respeto al público, ¿no? Porque era consciente de que había mucha gente que me estaba viendo e intenté pues estar, no sé, lo más... ¿Cómo se hace eso? ¿Se traga uno el dolor? Es que llega un momento que debe ser un dolor físico casi, ¿no? No poder llorar. Es que estás como seca, como si te secaran. ¿Cómo has vivido? Hemos hablado de la muerte de tu hijo, tú antes has hablado enseguida del nacimiento de tu hija. A mí me gustaría también hablar de eso. ¿Cómo has vivido el nacimiento de tu hija? No sé, porque ¿sientes que ha sido como una maternidad distinta? Tú has tenido dos hijos muy joven y una niña ya con muchos más años, que si te quedas los 34 tenías cuando nació tu hija o 35. Bueno, es igual, tenía 34. Mucho más consciente de lo que uno hacía. ¿Esa maternidad ha sido diferente? Influida seguramente también por la muerte de tu hijo, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero aparte de ello porque incluso el parto lo viví diferente. Yo vi cómo nacía mi hija, cosa que con mis hijos no me había ocurrido. Y es un momento tan impresionante que yo creo que no hay palabras para explicar esto. No hay palabras para explicar esto. En este momento, al decir tú esto, estoy viendo a Mario Vargas Llosa, sí hay palabras para explicar todo, ¿no? No todo, ¿no? Yo vi nacer a mi hija, por ejemplo. Fue una experiencia muy conmovedora para mí y no sé si podría encontrar las palabras que expresaran toda la sorpresa, la especie de inmensa emoción que sentí al verla nacer, ¿no? Siempre había querido ver nacer a un hijo mío y solo lo conseguí con mi tercera hija, la única mujer que tengo. Y fue una experiencia realmente muy difícil de expresar, ¿no? Don Emilio, ¿usted recuerda cuando nacieron sus hijos? Ya son mayores, pero ¿se acuerda de ese momento? ¿Como un momento especialmente emocionante para usted? Me recuerdo admirablemente ese momento. Tremendamente emocionante. Tremendamente. Nacieron en casa, supongo. Sí, en aquella época se nacía en casa. Un trajín en la casa. Un trajín tremendo para arriba y para abajo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que... ¿Qué recuerdo tiene de ese día? ¿Algún recuerdo especialmente brillante, fosforescente? No, una ilusión enorme. Una ilusión enorme. Bueno, y uno tiene que educar a sus hijos. Entonces tú ahora te ves ante eso. ¿Has hecho muchos cambios de la educación que recibiste a la que estás dando?
Yo creo que te lo dije una vez, a mí lo que más me gustaría para mi hijo, sobre todo en su educación, es enseñarle a que le gusten los estudios. Creo que los estudios es una cosa tan importante. Yo siento no haber estudiado más y siento que mis padres quizá no me empujaran más a ello. Y me gustaría que a mis hijos les diera, no forzarles, pero que les diera el gusto de estudiar. ¿Y qué otro aspecto moral querrías inculcar por encima de los demás en ellos? Bueno, yo creo que tienen que ver sobre todo los verdaderos valores, ¿no? ¿La libertad por encima de todos? La libertad, por supuesto, es muy importante. Muchas veces sabemos de ti, Carmen, por fotografías en revistas, casi siempre entrando o saliendo de una fiesta. ¿Esas fiestas te compensan por alguna razón? ¿Esas fiestas de la llamada jet set te compensan por alguna razón? ¿Podrías incluso vivir sin ese ambiente de lujo? Pero yo, Mercedes, no vivo todo el tiempo en ese ambiente que tú hablas de las revistas. Piensa que yo a todas esas fiestas, casi todas, llevan un motivo benéfico, otras algunas veces por mi trabajo. A mí ese no es el tipo de vida que me gusta. Quizás si me hubiera gustado ese tipo de vida, no hubiera elegido la vida que he elegido, ¿no? No sé, a lo mejor aquí en España hubieras también podido estarte quietecita en casa. No me dejan. ¿Te persiguen? ¿Podrías vivir en España otra vez? Creo que sería difícil. ¿Porque no te dejarían vivir? ¿Te siguen allá donde vas? Me he acostumbrado a una vida mucho más anónima y en este país pues no creo que pudiera encontrar ningún lugar solitario donde esconderme. ¿Tú qué querías ser cuando eras pequeña? Cuando era pequeña. Sí. Me hubiera gustado ser actriz. ¿Actriz? Sí, me hubiera encantado. Eso le dijiste actriz a Carmen Chumarín también sí. en el país, recuerdo. ¿Y actriz? ¿Pero tú te das cuenta la que tú hubieras podido liar si de pronto dices que quieres ser actriz? Sí. Imposible, ¿no? No creo, no creo. ¿Y por qué no lo haces todavía? ¿Estás a tiempo? Es demasiado tarde, Mercedes. ¿Estás contenta con tu trabajo ahora? ¿Tu trabajo me encanta. En el mundo de la moda para Lola? ¿Vas a continuar ahí? Pues mientras me quieran ahí. ¿Vas a continuar? Eso ¿Y no es terrible ese mundo de moda? ¿No es un mundo tremendamente superficial, muy frívolo? ¿No cansa mucho? No, yo encuentro que es un mundo bastante interesante. Conoces a gente tan distinta, te mueves en ámbitos diferentes. A mí me ha dado la oportunidad de hacer algo, aunque en realidad no sea muy importante lo que hago, pero ¿Por qué te infravaloras? Antes has dicho al principio del programa, Mario Vargas Llosa ha hecho cosas importantes, Don Emilio ha hecho cosas importantes, yo no he hecho nada. ¿Por qué haces eso? Porque es la verdad, Mercedes. Pero tú sabes que tú para mucha gente has sido una mujer valiente, que has sabido en un momento dado coger la vida y hacer exactamente lo que considerabas que había que hacer. Eso es muy valioso. Que muchas mujeres pueden hacer lo mismo, no creo que sea nada excepcional. Dicen que eres muy cumplidora, disciplinada y ordenada. ¿Todo eso es cierto? Todo eso es cierto. ¿Y es cierto también que eres muy mandona? ¡Ay, horroroso! Eso es lo peor. Soy, para las personas que viven conmigo, horrible. Se lo puedes preguntar a mi marido. Se le preguntaré a tu marido. Me recuerda, de todas maneras, eres nieta de tu abuela, o sea que alguna cosa te tenía que salir de él. A lo mejor has heredado eso de tu abuelo. Gracias, Carmen, por tus palabras, de verdad. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiera hacer una última pregunta a Mario Vargas Llosa y una última pregunta a don Emilio Botín. Entonces, bueno, y otra a ti, por cierto, porque en definitiva, al final de toda esta entrevista larga, ¿por qué has luchado tú, Carmen Martínez Bordiú? ¿Por qué has luchado tú en tu vida? Yo no he hecho ninguna lucha, yo he intentado ser yo misma y es lo que intento a cada momento. ¿Te parece poco? ¿Le parece poco, Mario? ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece poco ser ella misma en medio de tantas presiones? Yo creo que es bastante, ¿no? Supongo que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Hablando de sus libros y ya como última pregunta, ¿existe en el horizonte el libro ideal que uno quisiera escribir? Bueno, creo que sí. Supongo que todo escritor tiene un libro que quisiera llegar a escribir, ¿no? Una especie de libro ideal, un libro pues que es la síntesis de los libros que más he admirado, ¿no? A mí me gustaría escribir una novela que fuera un equivalente para mi tiempo de Madame Bovary, o de La Guerra y la Paz, o del Tirante el Blanco. Sé que es un ideal inalcanzable, pero creo que ese ideal de todas maneras es un gran estímulo para continuar escribiendo, ¿no? Don Emilio,
Esta sería la última pregunta del programa para usted, bueno, para todos, ¿no? ¿Cuál es, una pregunta muy general, demasiado seguramente, pero ¿cuál es la mejor lección? Usted tiene, aunque le dé mucha rabia reconocerlo y que yo lo diga todavía más, 83 años. ¿Cuál es la mejor lección que ha aprendido con los años? Bueno, con los años se aprende desde luego la experiencia. Si hubiera uno sabido a los 30 lo que sabe después, pues hubiera sido una gran cosa. A lo mejor es que usted ya lo sabía a los 30, por eso ha sido una gran cosa. Desgraciadamente no. Muchas gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros, de verdad. Para nosotros es un enorme, un grandísimo honor que nos hayan acompañado esta noche en nuestro último programa, los tres, en esta, bueno, contar con su presencia en esta mesa en nuestra última emisión. Esta última emisión que se ha producido en el paso del día 17 de julio, del 17 al 18 de julio del año 1986, en el que estamos, exactamente 50 años después del inicio de la Guerra Civil. A estas horas, hace, como le estoy diciendo, 50 años, empezaron a tener conocimiento en el resto de España de la primera sublevación que se produjo en la tarde del día 17 en la ciudad de Melilla. Un sargento de la Legión, al mando de 20 legionarios, tomó a las 4 de la tarde del día 17 de julio lo que entonces se denominaba como edificio de la Comisión de Límites en Melilla. La sublevación y la guerra civil habían comenzado. Al día siguiente, 18 de julio, esa noticia sería conocida ya empezaría a ser conocida por toda España. En estos momentos, ahora precisamente al cabo de esos 50 años, de aquellos trágicos acontecimientos, cuando nosotros llevamos ya 10 años de monarquía y la monarquía ha traído a España la democracia y la libertad y también ha cerrado muchas de las heridas que se produjeron con esos enfrentamientos, nosotros queremos recordar aquí el momento en que Su Majestad el Rey Juan Carlos I, precisamente celebrando el 10º aniversario de su coronación como Rey de España, encendió una llama votiva que está permanentemente, que arde permanentemente por la vida de todos aquellos que dieron su vida por España, en los dos bandos, en uno y otro bando. Y si ustedes lo recuerdan, porque se vio por televisión, ese día, muy emocionante por cierto, estuvieron presentes en esa ceremonia excombatientes de los dos ejércitos.